Bueno, para poder entender la, la influencia que tuvo la Segunda Guerra Mundial y su fin, vamos a ver cómo está repartido en fuerzas el mundo actualmente, ¿sí? ¿Cómo lo podemos llamar? Llamémoslo geopolítica mundial actual, que ese orden, o no, llamémoslo orden mundial, ¿sí? Actual, suena más fácil de entender. Orden mundial actual, ¿sí? Ese orden mundial actual depende en gran medida de cómo quedó la Segunda Guerra Mundial. Vamos a clasificar los países. En potencias mundiales, países emergentes y algunos países pobres. Entonces, para este siglo XXI tenemos como potencia mundial todavía establecida a los Estados Unidos. Estados Unidos. Actualmente, Estados Unidos tiene más de 100 bases militares regadas por todo el mundo. En Colombia, como somos los super amigos de Estados Unidos, tenemos 7 bases militares, porque somos un país aliado de ellos. Entonces ahí entramos en ese juego. Entonces vamos a anotar militarmente. Entonces, eh, digamos que en industria militar, en producción militar, no hay quien le compita a los Estados Unidos. No, todavía no tiene ese poder industrial y esas tropas desplegadas China, ni las tiene Rusia, ni ningún otro país lo tiene. Entonces eso le da la posibilidad de controlar territorios, de controlar océanos, de controlar mares. Hay estratégicamente control por varios mares. Por ejemplo, el Atlántico es controlado por los Estados Unidos por buques para no dejar pasar mercancías, por ejemplo, que vienen de Asia, más que todo de China y que invaden su mercado. Tenemos bases militares de Estados Unidos en el mar Mediterráneo. Hay un canal parecido al canal de Panamá, que es el canal del Suez, que es por el Mar Rojo. Te metes, pasas del Océano Índico y sales al mar Mediterráneo. Allí tenemos bases militares norteamericanas. Tenemos bases norteamericanas en Europa, que rodean mucho a Rusia y a China. Tenemos en Oceanía, bueno, y tenemos en tierras firmes, ¿sí? Ejemplo, lo de Afganistán. Hace 20 años Estados Unidos estaba allí, llegaron después del ataque de las Torres Gemelas, en un atentado que le hicieron a Estados Unidos, que todavía no se sabe con claridad si eso fue un autogolpe o realmente los atacaron. Lo cierto es que al que acusaron de haber tumbado esas torres es a un señor que llamaba Osama Bin Laden, un tipo que trabajó para la inteligencia norteamericana, o sea, para el FBI, y pues que luego se volvió para su país y armó su grupo terrorista. Ellos atacaron las torres, la tumbaron, atacaron el Pentágono, y por eso Estados Unidos decide invadir varios países de Oriente Medio, con con la excusa pues de atrapar a todos estos grupos terroristas. En la práctica, ¿qué sucedió? Pues que Estados Unidos se apoderó de los pozos petroleros, de los pozos de gas que tienen esos países y entró a controlar varios países de Oriente Medio. Esto no es nuevo, Estados Unidos ha venido interviniendo en muchos países después de la Segunda Guerra Mundial. El ejemplo lo tenemos ahorita, hace 20 años estaban en Afganistán y hoy están esas tropas de retirada. Y aunque los medios nos digan que los talibanes son terroristas y que qué triste que se hayan ido los gringos, la verdad es que ellos invadieron ese país, mataron mucha gente, se apropiaron de las riquezas, pusieron el gobierno que se les dio la gana y realmente pues era un tema económico. ¿Sí? ¿Por qué?
porque si hay algo adicto actualmente de los países es al petróleo. El petróleo no es únicamente que yo utilice la gasolina para los automóviles, sino que el petróleo tiene más de 3.000 derivados. Entre esos derivados tú puedes conseguir elementos con los que hacen los celulares, los computadores, plásticos, jabón, detergentes, pinturas. Bueno, son miles de derivados que se utilizan del petróleo. Entonces, pues es necesario para estas potencias tener petróleo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que militarmente todavía no hay nadie que le dé la talla al día de hoy a los Estados Unidos militarmente. ¿Qué pasó económicamente? En materia económica, Estados Unidos logra un acuerdo que le permite que todas las transferencias internacionales se hagan a través del dólar. Y eso se llama el acuerdo de Bretton, me perdonan, creo que puede estar mal escrita esto es una ciudad, Bretton Woods. Bretton Woods. ¿Qué dice ese acuerdo? Que todas las transferencias comerciales y compras se harán en dólares. O sea, el dólar es la moneda mundial. ¿Y por qué ganan? Porque ellos son los que imprimen los billetes, ¿sí? Y a través del dólar se miden las demás economías. Entonces, eso es una prueba del poder de Estados Unidos. Estados Unidos es 130 veces más grande esa economía que la colombiana. Esto quiere decir que por cada dólar que Colombia produzca, los Estados Unidos producen 130 dólares. O sea, estamos en una carrera donde no nos lleva ni el doble, ni el triple, ni son 10 veces, sino que estamos lejos de esa economía. Esto en materia económica y en materia política. Recuerden que cuando hablamos de política, estamos hablando de poder, de dominio, de, 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 de que desde allá se definen toda la organización mundial. Entonces, en política, ellos armaron varias organizaciones en las cuales son influyentes. Es la ONU, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. La ONU es una sigla que es Organización de Naciones Unidas. Entonces, esa organización que aparentemente es para generar solidaridad mundial y para que no nos enfrentemos y mantengamos una estabilidad, realmente muchas veces funciona a los servicios de las potencias. Tenemos también la OEA, eso es la Organización de Estados Americanos, a la cual confluyen más de 35, casi 35 países que tenemos en América y se definen las cosas para este continente. Y pues Estados Unidos manda la parada allí. Tenemos la OCDE, la Organización para el Desarrollo Económico. Entonces, esa OCDE es como la que más está funcionando ahorita y es la que define las políticas económicas de los países. De hecho, una orientación que le da la OCDE a Colombia es realizar las reformas tributarias. Y pues aquí terminan aprobándolas porque eso le garantiza pues a sectores muy poderosos del país pues mantener intercambios comerciales que pues no benefician a todo el mundo. Tenemos otros aparatos supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, que presta plata, tenemos el Banco Mundial y tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo. Todas estas entidades lo que hacen es que
son utilizadas por las potencias para mantener el control y el dominio en el planeta, ¿cierto? Entonces, yo creo que les comenté un ejemplo. Y falta la Organización Mundial del Comercio. La OMC y la Organización Mundial de la Salud, y bueno, ahí faltan muchas. Por ejemplo, a Colombia, antes de que hubiera la pandemia o cuando empezó la pandemia, hubo unas votaciones en la Organización Mundial del Comercio. Era una votación para ver si los países en vía de desarrollo se les permitía utilizar la patente para producir la vacuna. Y pues como hay empresas de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania y Francia, se opusieron a eso. O sea, a prestarle como a prestarle la información científica para que laboratorios de países en vía de desarrollo produjeran la vacuna. Y Colombia votó en contra de eso. Y varios países, digamos, que necesitaban que aquí en los laboratorios se produciera la vacuna, votaron en contra. ¿Por qué? Pues porque a las empresas farmacéuticas les interesa que les compremos las vacunas a ellos. Entonces, eso que muestra el poder político de esos países sobre los demás a través de esas organizaciones. Entonces, tenemos a Estados Unidos. El otro bloque poderoso es la Unión Europea. Entonces, esta Unión Europea la conforman 27 países. Los más, los más poderosos son Francia, Inglaterra y Alemania. Allí, aunque haya países que pertenezcan a la Unión, tenemos países que son muy pobres y que, digamos, los otros aprovechan esa condición para obligarlos a hacer reformas económicas, tipo reformas tributarias. Entonces hay países europeos que son europeos pero son muy pobres, como Rumania, como República Checa, como todos estos países balcánicos, Croacia, todos esos países son como países pobres, pero necesitan el bloque para poder funcionar. Entonces, militarmente, esta unión eh, trabaja conjuntamente con los Estados Unidos. Son aliados en algo que llaman ellos la OTAN. ¿Qué es esa vaina de la OTAN? Esto se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte. Simplemente, ¿qué es la OTAN? Es un acuerdo militar entre la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, ellos se colaboran militarmente. Ejemplo, en la invasión a Afganistán había tanto soldados norteamericanos como soldados de Francia, soldados ingleses y soldados alemanes. Entonces, para eso tienen esa organización. Y digamos que militarmente, si estuviera la Unión Europea sola, no podría competir con Estados Unidos. Requiere de ese vínculo para poder tener fuerza. En materia económica, entonces tenemos un acuerdo entre las 27 naciones para manejar el euro, ¿cierto? El euro. El euro es la moneda que se transa entre esos países. Y ustedes dirán, ¿y qué pasó con el dólar? Pues si ellos van a hacer negocios con los Estados Unidos o van a hacer negocios por fuera de la Unión, digamos, si van a comprarle a Colombia 20 toneladas de café, ellos tienen que pagar en dólares, ¿sí? Porque es la moneda a nivel internacional. Dentro de la Unión, pues se permite el euro, ¿sí? Entonces está ahí. Y bueno, digamos que tecnológicamente puede competir algo con los Estados Unidos, pero no es la gran cosa. Y en materia política,
la autoridad la tienen los países, los tres países que mencionamos al principio. O sea, ellos tienen un parlamento y los que mandan la parada son Francia, Inglaterra y Alemania. Y son como los que tienen como la cartera, como la economía fuerte para poder hacerse al control de esos parlamentos de la Unión. El más fuerte de esos tres es Alemania. Bueno, muy bien. Tenemos otra serie de países como Japón. Bueno, Japón es uno de los perdedores en la Segunda Guerra Mundial, pero Japón, digamos que como que no le apostó más a la guerra y se desarrolló internamente. ¿Cuál fue la apuesta de ellos? La calidad en la tecnología. Y aunque son una isla muy pequeña, hoy son una potencia industrial, siguen siendo una potencia industrial muy fuerte. Entonces, militarmente están paila, no tienen posibilidades. Tendrán un ejército nacional, pero no de la grandeza del ejército norteamericano. Económicamente, económicamente compiten con alta tecnología y son súper duros. Entonces, en eso es posible que le compitan a la Unión y a Estados Unidos. Y políticamente es un país de consenso, ¿sí? No impone, porque no tiene la fuerza, ni militar ni política, entonces hacen muchos consensos. Entonces va esa otra parte, va China. Entonces China es el único país actualmente que le compite económicamente a los Estados Unidos, pero es por la inmensa capacidad de producción que tiene. Una producción con mucha mano de obra barata. O sea, como son 1.800 millones chinos, 1.800 o 1.300, no me acuerdo. Bueno, pasan de 1.300 millones chinos, pues esta gente lo que tiene es mano de obra para poner a producir. Entonces, cuando usted va aquí a comprar todo a 1.000, todo a 5.000 y todas esas chucherías, todo eso es chino, ¿no? Y toda esta tecnología que tenemos, la mayoría es ensamblada en China. Entonces, económicamente puede competir. ¿Dónde vemos esto? Por ejemplo, en el tema de las aplicaciones, ¿no? TikTok es de China, pero entonces los gringos no dejan meter esa aplicación a Estados Unidos y tratan de impedirle que Latinoamérica pues se meta en ese mercado. Entonces ahí se ve una pelea. Por ejemplo, cuando tienes un Apple, que es producción norteamericana, hay aplicaciones que son chinas y no le abren al Apple. Entonces ustedes de pronto lo escucharon, una pelea entre esas firmas, entre Huawei y las otras firmas productoras de Estados Unidos de telefonía, de celulares. Entonces hay una pelea fuerte. Cuando esos no aguanten y se toteen, ahí vamos a tener una guerra. Pero por ahora no están. Eh, Militarmente, China tiene más efectivos que cualquier otro. Y ha empezado a construir una flota naval con bases sobre los océanos y mares. Y es posible que
para unos 30 años ya pueda ganarle el pulso a los Estados Unidos. Y por último, vamos a meter en este combo a, bueno, China, eso nos faltó verlo, creo que ya no lo alcanzamos a ver. En la Segunda Guerra Mundial ellos hacen una revolución socialista y ese Estado chino se vuelve un Estado socialista y dura así como hasta los años 90. Luego se devuelve al sistema capitalista. Entonces, eso es clave. Mientras había mucha guerra, allá se hizo una revolución. Y tenemos por último a Rusia. Rusia que no puede competir militarmente con Estados Unidos ni con la Unión, pero sí tiene, digamos, tiene dominio militar sobre su propio territorio. O sea, allá alrededor de Rusia hay muchas bases. Ellos tienen solo una base militar por fuera de su país, que creo que está en Turquía, en, una, en un puerto que se llama Sebastopol o Sebastopol, algo así. Es la única base que tienen por fuera. Entonces, una contra 100 de Estados Unidos, ahí no hay comparación. Su economía también es fuerte, pero por ejemplo no puede competirle en producción de mercancías y chucherías a China. Ni allá hay una mano de obra tan barata como para ir a ensamblar carros y ensamblar computadores y ensamblar celulares. No, la mano de obra es más cara allá. Y políticamente, en materia política, ellos, ellos digamos que dominan, o sea, hacen acuerdos en Asia con China y cuando se unen con China, pueden que le ganen mucho el pulso a Estados Unidos en asuntos comerciales. Bueno, digamos que ese es el panorama de hoy. Por favor, tómenle foto y lo guardan y lo escriben en su cuaderno. Bueno, entonces tenemos ese orden. Y vamos a colocar algunos países que los colocan como países emergentes, como que pueden estar bien o pueden ser estables. Entonces vamos a colocar a Brasil, el vecino, a Sudáfrica, a Australia, a Corea del Sur. Bueno, hay varios países como estos que les acabo de colocar ahí, que digamos sus economías son estables. No andan metidos en guerras y esto, pero las economías son muy estables. Tienen una industria liviana y pesada que garantiza un nivel de bienestar para la mayoría de su población. El caso de Corea del Sur, este país también se despegó, se desarrolló después de la Primera Guerra Mundial y después de que casi se acaban con su vecino Corea del Sur. Bueno, entonces estos son países emergentes y los países en la inmunda pues estamos el resto y con otras características que podríamos ver, ¿listo? Entonces bueno, este es el panorama que tenemos actualmente. Y ese panorama, pues, tiene que ver mucho como, de acuerdo a cómo quedó la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Esos son los ejes de poder actual, los que vemos al principio.